Amados hermanos, en esta hermosa mañana vamos a estar compartiendo un tema muy bonito que se va a tratar de lo que es una vida con Dios. Y yo quiero que usted vuelva y repita conmigo, una vida con Dios. Amén, gloria al Señor. Antes que todo, primeramente quiero darle las gracias a Dios y al pastor por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de poder nosotros estar aquí predicando lo que es la palabra del Señor. Y quiero decirle a Dios que gracias por esta oportunidad, Padre, que usted me ha dado, Señor. Yo me pongo en sus manos, Padre, para que sea usted ministrando a través de mí, Señor. Que las personas, Padre, puedan recibir de ti, Señor, Padre. Que aquí solamente soy un instrumento, Señor, que usted hace conmigo como usted quiera, Señor. Por eso le pido, Dios amado, que sea usted conforme a su voluntad y para su gloria, Padre. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios, mis hermanos, capítulo 2, versículo 11. Pueden ponerse de pie. Del 11 hasta el 14. Bien, y dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús leemos, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, el espíritu de Dios. Dice versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su santa y hermosa palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, en esta mañana, poniendo como tema una vida con Dios, cuando decimos, mis hermanos, que tener una vida con Dios, ¿qué nos llega a la mente tener una vida con Dios? Porque el tema puede sonar un poco muy común o cotidiano, porque incluso hasta las personas que están en el mundo, cuando los artistas que cantan reggaetón, que cantan para el mundo, cuando ellos les elogian en las altas plazas, que le dan reconocimientos, ellos le dan la gloria a Dios. Pero si usted va y escucha el contenido que estas personas tienen, es un contenido que están trayendo lo que es hasta pornografía por medio a la música. Están trayendo cosas que están dañando y contaminando al hombre. Entonces ellos le dan gracias a Dios, le dan gloria a Dios por eso, porque es Dios que le está dando ese premio. Pero debemos de entender y discernir una cosa de la otra. El que, amado hermano, el que le sirve al mundo, el que no tiene a Cristo en su vida, lamentablemente está en las manos del enemigo. Eso es algo que tenemos nosotros que tenerlo bien claro, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos en las casas de Dios, cuando hablamos de tener una vida con Dios, podemos nosotros ser cristianos, mis hermanos, pero también estar desconectados de Dios, estar lejos de Dios, tener un mal carácter delante de Dios por falta de conocimiento de Dios. Por eso el Señor nos manda y nos dice, escudriñar las escrituras. Amados hermanos, es un mandato de Dios, porque cuando usted escudriña las escrituras, mi querido hermano, usted conoce el carácter de Dios. Es necesario que nosotros conozcamos a Dios, porque una cosa es que yo me imagine quién es Dios, pero otra cosa es yo conocer quién es Dios verdaderamente por la palabra. Amén. Cuando una persona no tiene, amados hermanos, un conocimiento de verdaderamente quién es Dios, tiene una mala postura delante de Dios. Aún siendo cristianos, llamándonos cristianos, tenemos una mala postura delante de Dios. Por eso es muy importante entender, amados hermanos, que es una necesidad lo que es escudriñar la palabra de Dios y estar sumergido en este hermoso libro, en la cual nos lleva a una dimensión no natural, sino espiritual. También, amados hermanos, si usted medita en lo que acabamos de leer, aquí la palabra de Dios dice en el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amado, cuando estamos desconectados de Dios, aún siendo cristianos,
Hay cosas que son espirituales que nos parecen locuras, porque si no estamos conectados con Dios en el espíritu, ¿qué va a pasar? Que no vamos a entender muchas cosas que se disciernen espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que en esta mañana, para que no nos imaginemos quién es Dios, sino que como podamos nosotros tener una ilustración, una idea, porque nuestra mente finita no podemos nosotros captar la grandeza de quien verdaderamente es Dios. El ser humano es muy limitado para poder comprender cada uno de los atributos de Dios. Y cuando no entendemos esto, cuando no tenemos un conocimiento de lo que es los atributos de Dios, nosotros, amados hermanos, tenemos mala postura delante de Dios, imaginándonos un Dios que posiblemente estemos edificando sobre la arena. Gloria a Dios. Vamos a ver si sigamos con la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice en Isaías 40:12, puede usted buscarlo también para que vayamos compartiendo juntos. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con alabanza y con pesas los collados. Amén, gloria al Señor. Amados hermanos, nosotros debemos entender la grandeza de Dios. Y mientras yo estuve escudriñando lo que son un poco los atributos de Dios, yo quedé que mi mente, amado hermano, que llegó a un punto que se quedó limitada completamente. Entendí, amados hermanos, que Dios, una mente humana, amado hermano, es imposible. Ni siquiera el vocabulario del hombre no puede alcanzar para arropar en palabras quién es Dios en esencia, si todo habita en Él. Dice en el libro de los Salmos que la eternidad habita dentro de Él, amados hermanos. Yo no sé cuál es tu problema, cuál problema estás pasando, cuál problema estás viviendo. Ahora por lo menos por la vista, tratando de mostrarte la grandeza de Dios. Y a pesar de eso, que Él te ha elegido por amor como un hijo. Pero de igual forma, dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no tenemos conocimiento, amados hermanos, el enemigo abusa y él viene y toma control de muchas cosas. Pero si nos apoderamos de lo que Cristo ha hecho, amados hermanos, por cada uno de los que estamos aquí, usted, amado hermano, desde ese momento comienza a ver que el Dios grande, inmenso, está en su vida, está en su casa, está en su familia, está en su mente, está en esa atadura, está en ese pecado, está en ese documento que tú necesitas, está en esa situación que te está haciendo la guerra en tu vida personal. Y el enemigo, amados hermanos, usa lo que es la mente para batallar. Eso debemos nosotros de entender, que la batalla, por eso siempre que Pablo decía que renovemos el entendimiento, porque nosotros cuando batallamos regularmente, el peor enemigo es nuestra propia mente. El peor enemigo, ni siquiera el mismo Satanás, es tu peor enemigo. Tu peor enemigo es tu propia mente. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Quiero de manera breve que vayamos al libro de los Hechos. A mí me gusta más predicar con la palabra del Señor. No sé si es un problema, pero para mí me gusta predicar con la palabra del Señor. Hechos, capítulo 17, del 22 en adelante. Gloria a Dios. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Ese es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque Él es vivo. Y nos vemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También dice 28, mis hermanos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no sabemos pensar que la divinidad sea semejante, escuche esto, amado, a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Oiga esto, y de imaginación de hombre. Cuando el ser humano compara, amados hermanos, a un cuadro, a un pedazo de algo, con el Dios grande, amado, es una falta de respeto delante de Dios. Si no existe ni siquiera un vocabulario que pueda describir quién es Dios por su grandeza. Pablo llega a este lugar y ellos tienen un letrero que dice al Dios no conocido. Ellos no tenían conocimiento de Él. Hacían muchas religiones que tienen buen sentido, buen corazón, pero aún no han conocido a Dios porque no han escudriñado la palabra de Dios, no han direccionado directamente el conocimiento verdadero de Dios para ellos poder tener una vida cristiana eficaz. Gloria a Dios. ¿Puedo yo creer o hacer un Dios a mis caprichos humanos, a mi imaginación humana, amados hermanos? Y Pablo, cuando llega a este lugar, él comienza diciéndole esto. Gloria a Dios. Y dice Pablo, ciertamente el Dios que yo le sirvo no está lejos de ustedes, porque el aire que usted respira es Dios que lo provee. Usted respira, usted dice, Yahweh, usted le da gloria a Dios en cada respirar. Todo lo que suena en el mundo, los árboles, los ríos, adoran y alaban a Dios. Todo es un sonido constante de adoración a Dios, porque Él es grande y todo lo creado es para su gloria. Gloria a Cristo Jesús. Dice el 28, porque en Él vivimos en Él. Y a veces pensamos que vamos a hacer cosas malas en un lugar y que Dios no nos va a ver, hermano. En Él, usted vive en Él. Usted se hace daño a usted mismo cuando usted hace algo malo. Pero a veces por no tener un conocimiento de quién es Dios, nosotros mismos nos dañamos a nosotros mismos, dañamos la relación con Dios, no entendiendo que Dios verdaderamente tiene un amor eterno para con nosotros. 3 cosas son para siempre, dice el Señor: la esperanza, la fe y el amor. Pero la más grande es el amor, es la misericordia. Amado, y esto es uno de los atributos de Dios. El amor es un atributo de Dios. La misericordia de Dios es grande, amados hermanos. Pero tenemos que entender que dice que Él es grande misericordia y que dura para airarse, pero no quiere decir que no se aira. Dios también se aira, mis hermanos. Llega un momento que Dios nos da oportunidad. Nos avisa, nos habla a través del pastor, nos habla a través de las personas que predican, nos da palabra, nos dice: hijo mío, te amo, hijo mío, te amo. Yo quiero que cambies de vida, porque este fue el mensaje de Cristo, fue sencillamente arrepentíos y convertíos. Arrepentimiento habla de un reconocimiento que yo tengo que tener, de reconocer mi condición. Pero ¿qué pasa? Que a veces estamos endurecidos. Y cuando estamos con nuestro corazón endurecido, a veces ni la palabra nos penetra. Porque estamos endurecidos, estamos cegados. Dios nos habla y la palabra no nos afecta, amados hermanos. Porque un endurecimiento de un corazón, amados hermanos, no puede reconocer ni siquiera su propio caos en el que está. Dice la palabra del Señor: todo no es lícito, mas no todo nos conviene. Mas no me dejaré atar de ninguna. Todo es lícito. Y dice la palabra que nuestro corazón es engañoso. O sea, yo puedo practicar un pecado y practicarlo tantas veces que ya anexarlo a mi vida como es algo que ya Dios lo tolera. Pero Dios
es inmutable. Este es otro atributo del Señor. Dios no cambia, amados hermanos. Dios no cambia. Lo que Él estableció en su palabra no lo va a cambiar. No vamos nosotros a engañar nosotros mismos delante de Dios. Pero Él no cambia. Ahora, Él sí tiene misericordia y nos llama con brazos de amor. Y nos dice, mira hijo, yo quiero que tú seas diferente. Yo quiero que, ya que te arrepentiste, que reconociste tu condición, ahora te conviertas. Este es el mensaje de Cristo. Arrepiéntete y conviértete. La conversión, amado, la conversión habla de un cambio de vida. De las cosas que ya a Dios no le agradan, nosotros cambiarlas. Las cosas que sabemos que están mal y que el Espíritu de Dios nos está hablando a nuestra conciencia, que nosotros tenemos que ya dejarla atrás. No podemos continuar en estas mismas prácticas. Porque Dios mismo no se sobrepasa a su propia palabra. Si Dios, porque Dios es justo. Amados hermanos, cuando hablamos de Dios justo, este es otro atributo de Dios. Cuando hablamos de que Dios es justo, estamos hablando que su atmósfera, su ambiente es santidad. Es santo. Dios es 3 veces santo. En una ocasión Isaías subió al cielo. Cuando Isaías está delante de Dios, dice la palabra, oh, yo estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo. Y este hombre se puso, que dice, esto me va a perforar, me va a consumir, porque yo verdaderamente soy hombre culpable, soy hombre pecador. Cuando él se acercó a la presencia de Dios, él sintió la culpa, él sintió el pecado que había en él. Y para que no fuera fulminado, dice la palabra, que entonces vino un ángel y le pasó un tizón por los labios para santificarlo. Hoy día, ese ángel, ese tizón, es Jesucristo cuando nos arrepentimos. Es Jesucristo que ahora nos lava. Es Jesucristo que ahora nos limpia. Es Él que cuando nos arrepentimos, su gracia obra en nosotros. Pero tiene que haber un arrepentimiento. Yo no puedo procurar ni pasarle por encima la sangre de Cristo. Lo que Cristo ha hecho en la cruz. Dice en el libro de Hebreos 10:26 en adelante, que si nosotros, amados hermanos, pisoteamos la sangre de Cristo, que ya no va a haber más nadie que haga más nada por nosotros, porque Él es el único. Él es la barca, como en el tiempo de Noé, que salvó, amados hermanos, de ese estado de muerte, de esa inundación que había en aquel lugar. Gloria a Cristo Jesús. Yo quiero que usted lea conmigo Mateo 16:24, hermano. Mateo 16:24. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El primer principio para yo entender que ahora quiero caminar en la voluntad de Dios es que voy a tener que negarme a mí mismo. Y esta es la parte más difícil, mis hermanos. Si yo quiero vivir con Dios, voy a tener que negarme a mí mismo. Porque fui comprado a precio de sangre. Ya no vivo para mí. Ahora vivo para Cristo. Ya ahora no es mi voluntad. Ya ahora no es donde yo quiera ir. Es donde el Espíritu de Dios me dirija, que Él quiera que yo esté. Él es quien guía, dice en Romanos, creo que 8:14, que todos los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. O sea, si yo soy hijo de Dios, ahora yo necesito ser guiado por el Espíritu. Esta es la parte más difícil, porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Amados hermanos, hay una palabra que se llama hedonismo. Escuche lo que significa el hedonismo. Dice, según no está en la Biblia, pero está en la definición, según Google, dice hedonismo, tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Vuelvo y repito, tendencia a la búsqueda de placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Cuando yo vivo para mí, yo quiero mi propio bienestar. Yo quiero complacerme. Yo quiero, amados hermanos, darle el placer y el gusto a la carne.
Pero si yo vivo en el Espíritu, ya yo no vivo en esa vida. Esa vida se quedó atrás. Ahora yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra del Señor. Ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios cuenta con su cuerpo, con su corazón. Dios cuenta con todo lo que es usted. Porque tampoco, amados hermanos, somos para nosotros mismos. Nosotros fuimos creados para Dios. Entonces, parte de lo que es tener un mal concepto de Dios es que nosotros pensamos que nosotros fuimos creados para vivir una vida en libertinaje y que Dios está ahí para solamente pedirle. Eso es parte de un mal concepto de Dios. Gloria a Cristo Jesús, amados hermanos. Entonces, si yo no subo a la cruz con Jesucristo, amados hermanos, es posible que yo esté fuera de la gracia. Escuche bien, porque cuando yo camino en base a mi corazón, los designios del corazón son siempre dirigidos al mal. Los designios del corazón del hombre son dirigidos al mal. Por lo tanto, como dice el título, el tema, si una vida con Dios. Si yo quiero tener una vida con Dios, tengo que aprender a despojarme de mí y aprender ahora a vivir para Dios. Fui comprado a precio de sangre. Cristo pagó un precio por mí. Yo acepté a Cristo. Ahora Él me dio el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es quien te va a guiar. Pero ¿qué pasa? Que vivimos constantemente contristando al Espíritu Santo de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Y por esa razón, amado, no vivimos conectados y llenos de Dios. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que si ahora yo vivo una vida en el Espíritu, ya yo no voy a complacer los deseos de la carne. En Romanos 6, si usted lee ese capítulo completo, también le voy a leer 2 versículos, pero para que usted lo lea en la casa, Romanos 6, el que lo quiera anotar por ahí. Aquí habla de lo que es muerto al pecado. Y aquí habla que quien ha sido ya clavado en Cristo Jesús, ya no vive para el pecado. Dice en el 13 y en el 14, ni tampoco, dice 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor, amados hermanos. Entonces, ya entendemos esa parte. Quiero vivir una vida en el Espíritu, conectado con Dios. Tengo que negarme a mí mismo y seguir, tomar la cruz y seguir. Tomar la cruz, amados hermanos, no siempre es, nosotros a veces tenemos también un mal concepto de lo que es el cristianismo, porque a veces predicamos un cristianismo que Dios te va a bendecir. Que Dios te va a bendecir, ya usted bendito. Desde que usted aceptó a Cristo y usted vive una vida agradable al Señor, ya usted bendito. No depende de lo mucho que usted consiga económicamente, pero a veces se ha malinterpretado esto. Gloria al Señor. Entonces, ahora vamos a hablar una práctica para cómo nosotros podemos mantenernos conectados con Dios. ¿Cómo podemos mantenernos conectados con el Señor? Gloria a Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Proverbios 4:23 que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otro texto bíblico, el mismo Jesús diciendo que dentro de nosotros fluirá río de agua viva, refiriéndose a lo que es el Espíritu Santo. Entonces, en Gálatas 4:6 se refiere, hablando del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, Él viene a tu corazón. Pero aquí hay un detalle, amado, que nosotros como cristianos muchas veces vivimos naturalmente porque no vivimos constante en el Espíritu, teniendo una comunión con el Espíritu Santo, por detalles contristamos al Espíritu Santo. Él es completamente amor. El Espíritu Santo, amados hermanos, Él se contrista hasta con nosotros tener un resentimiento en el corazón. Si tenemos una falta de perdón, por más que yo me vista bonito y vengo a la iglesia, no voy a poder entrar a vivir una vida con Dios, a estar en la presencia de Dios. Si yo tengo en mi vida algo en contra de un hermano,
la Biblia dice que yo entonces no he conocido a Dios. Lo dice en Primera de Juan y también en Primera de Corintios. Primera de Juan capítulo 3. Entonces es necesario entender qué cosas contritan al Espíritu Santo para nosotros no hacerlo. O para mantener un corazón saludable, para permanecer lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si usted anhela estar lleno de la presencia del Señor. ¿Quién anhela estar lleno de la presencia del Señor? Gloria al Señor. Pues si usted anhela estar lleno de la presencia del Señor, búsquese Efesios 5. Efesios 5, 18. Esto es para, yo sé que este mensaje, esto es lo que vamos a hablar ahora, creo que usted preste atención, porque esto es para las personas que quieren vivir en el lugar santísimo con Dios. Esto es para que si usted quiere vivir bajo la presencia de Dios, bajo el poder de Dios, esto es para usted. Dice así en el nombre de Jesús. 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes enviese lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Usted puede estar trabajando, amado, y orar. Usted puede estar meditando en la palabra del Señor y estar en el trabajo y hacer un ambiente y una atmósfera en donde usted se convierte el lugar santísimo de Dios. Entonces así, amado, usted va a vivir bajo la presencia de Dios. Entonces así, amado, usted ya no va a estar sujeto al pecado. Entonces así no va a estar sujeto a un ciclo, porque hay a veces cosas que llegan por ciclo. Se siente bien un tiempo, pero viene una situación, ¡pum!, y cae en el mismo ciclo. Pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros meditamos, escuche bien, el mismo David en el libro de Salmo 119 habla mucho de lo que es meditar en la palabra de Dios. Cuando usted medita en la palabra de Dios, usted está edificando en usted que la palabra, mire, la palabra cuando usted la medita, escuche bien, presta atención a esto, amado. La fe es por el escuchar y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted medita en la palabra de Dios, usted está creando fe en usted. ¿Cómo está usted creando fe en usted? Porque usted medita en la palabra. Cuando usted medita, el Espíritu Santo te la ilumina. Cuando el Espíritu Santo te la ilumina, entonces usted tiene entendimiento de ella y todo lo que usted lo entiende, lo convence. Cuando algo ya usted lo entendió, usted no necesita, amado, una explicación. Entonces, el meditar la palabra de Dios es importante porque cuando usted la medita, la palabra dentro de usted hace un efecto. La palabra, dice la Biblia, que es espíritu. Y si la palabra es espíritu, va a alimentar mi área espiritual. Y para yo estar conectado con Dios, necesito estar en el espíritu, porque Dios no es carne. Dios es espíritu. Dios es espíritu, amados hermanos. Entonces, cuando yo medito en la palabra, ¿verdad? Estoy meditando en la palabra del Señor. Estoy recitando himnos de alabanza en mi corazón. Estoy haciendo una atmósfera, un ambiente que no depende de un lugar, depende, amado, de que ahora usted es, donde quiera que usted llegue, usted porta la presencia de Dios. Donde quiera que usted va, usted siente a Dios. Se sienta, se postra de rodillas en un lugar y ahí en ese lugar, amados hermanos, usted hace que el ambiente cambie. Entonces, meditando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ilumina la palabra de Dios. Cuando la ilumina, tú la entiendes. Cuando tú la entiendes, te convence. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando te convence, la palabra de Dios se manifiesta. Si no tiene convicción, no se va a manifestar. Si dentro de usted y en su corazón, usted no puede creer lo que dice, no va a haber un cambio, no va a haber una diferencia. Entonces, por eso es que la palabra de Dios cuando entra dice que martilla y nos quebranta. Y no importa lo endurecido muchas veces que estemos, que van a llegar situaciones a nuestro alrededor que Dios lo va a permitir, porque Dios quiere, amados hermanos, sobre todo nuestro confort, por encima de nuestra salud, por encima de todo eso, que primeramente
que nos salvemos y que permanezcamos en Él, que vivamos una vida conectado con Él. Si quiero vivir con Dios, voy a entender que si yo me endurezco, van a levantarse situaciones para que yo vuelva a Él. Entonces, cuando a veces estamos mal, venimos a la iglesia. Cuando ya la situación se arregla, nos alejamos. Entonces nos pasan situaciones afuera para que otra vez nosotros tengamos que volver a la iglesia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos provocando que por medio de situaciones malas, que se levante siempre situaciones malas para que permanecer en la casa del Señor. Porque aún así Dios te ama. Aún así lo hace por amor. Aún así por encima de la enfermedad. Gloria a Dios. Por encima de la enfermedad Dios te ama. No te ha dejado de amar. Todos cometemos errores. Y hay personas aquí en esta iglesia sentadas, amados hermanos, que se sienten acusados. Pero déjame decirte, Dios te ama. Es para levantarte que tú estás aquí. Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito. No te sientas acusado o acusada. Cometiste un error. Jesús no acusó a la mujer adúltera que llegó, la trajeron a los pies de Él. Él le dijo, levántate, si nadie te acusa, yo tampoco, pero no vuelvas atrás, no vuelvas a lo mismo. Y eso es lo que el Señor quiere, un carácter. Entonces muchas veces situaciones que se levantan a nuestro alrededor vienen también a formar un carácter en nosotros, porque es necesario que para permanecer estable en Dios tengamos un carácter. Y usted ve que en su trabajo se le levanta a todo el mundo, y donde quiera que usted va, como que la gente a usted le cae mal. Es para ver cómo usted responde a eso. ¿Responde igual que ellos? ¿O usted va a ser diferente? Usted va a poner la otra mejilla. Cuando usted pone la otra mejilla, ¿sabe qué pasa? Amado hermano, que usted revela la imagen de Cristo. Cuando le hacen mal y usted, amado hermano, no deja que eso le baje a su corazón. Señor, ten misericordia, guárdalo. Orá por tus enemigos, dice Jesús. Orá por tus enemigos. Ven la misericordia y el amor de Cristo. Ven cómo es Él. Es amor completamente. Y Él quiere y vino a salvarnos a nosotros. Gloria al Señor. Entonces, Dios quiere forjar en cada uno de nosotros un carácter para que podamos permanecer firmes en el Señor. Situaciones vienen a tu vida a moldearte para forjar en ti un carácter. Porque a Cristo le importa que cuando Él te entregue un ministerio, que cuando Él te entregue algo, tú puedas permanecer. Porque vienen ataques, amados hermanos. En este camino, eso es un ambiente espiritual. Usted me ve aquí quizá parado, tengo este yaquecito, pero, amado, detrás de mí hay guerra, hay batallas. Hay guerra. Y para estar parado aquí, también tengo que estar de rodillas, buscándolo a Él. Y esta es la parte que cuando el Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Porque también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en sacar tiempo para estar con Él. A la carne suya no le va a gustar eso, hermano, lo que le estoy diciendo ahora. No le va a gustar. Pero parte de vivir una vida con Dios es entender que si Jesús es mi amigo, yo tengo que pasar tiempo con mi amigo. Una verdadera amistad se basa en confianza y en pasar tiempo con esa persona, en convivir con esa persona. No podemos solamente pensar en Dios cuando entramos aquí, ¿verdad? Es hermoso esta presencia, pero cuando salgo de ahí, ¿voy a seguir desconectado, un cristiano desconectado? No. Entonces lo que estamos hablando ahora aquí, que si tú en tu corazón mantienes una meditación de la palabra, mantienes una adoración en tu corazón, tu cuerpo se convierte en un tabernáculo, se convierte en un lugar santísimo, en donde la presencia de Dios habita. Vas a tener que romper con el yo. Y este yo se basa en mis sueños también. ¿Cuántas veces no tenemos demanda de nuestra niñez? Cuando éramos niños, a veces no teníamos zapatos. Ahora que somos grandes, estamos trabajando bien duro para comprar zapatos, para tener muchos zapatos. Y le compramos todos los zapatos a nuestros hijos, porque en mi niñez no tuve zapatos.
Pero si yo me enfoco en estos zapatos, me olvido de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y de que yo nací con un propósito. Todo lo que estamos en esta iglesia nació con un propósito. Pero depende de usted, amado hermano, si yo quiero entrar en este propósito o yo quiero seguir mi propio sueño comprando zapatos. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces esto viene muchas veces y atrapa nuestro corazón, lo llena de avaricia. Y por eso es que hoy día usted ve que suenan guerras. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, es por los pleitos, en el libro de Santiago dice, es por los pleitos que hay en nuestros miembros, en nuestro corazón, por la codicia, la avaricia, amados hermanos. Eso es lo que hoy día está abarcando el mundo, la codicia, la avaricia y todas estas cosas y el deseo de nosotros mismos. Espérese que yo no me quiero ir lejos, amado. Puede que en un momento nos estemos dejando seducir por esto. En nosotros querer establecer nuestros propios sueños y dejar nosotros de vivir la vida con Dios. Cuando yo vivo la vida con Dios, vas a tener que dejar una carrera. Pastor es profesional, amados hermanos. Pastor es profesional. Ganaba bien. Pero él tuvo que tomar una decisión en su vida. ¿Sigo el camino con Dios o sigo mi propio sueño? Con esto no le estoy diciendo que es malo soñar, para que usted no me malinterprete, pero procure, amado hermano, que los sueños que usted tenga en el corazón sean los sueños de Dios. En 2 de Samuel, creo que capítulo 7, el profeta Natán llega y le dice a David, haz todo lo que tienes en el corazón porque Jehová está contigo. O sea que David era una persona que él se mantenía en un ambiente en donde él siempre quería agradar a Dios. Y cuando tú estás siempre pensando en darle la gloria a Dios, en qué le agrada a Dios, ya tus pensamientos, tus deseos de tu corazón ahora son otros. No son los de la carne. A veces, amados hermanos, bueno, yo le voy a poner de ejemplo yo mi vida, ¿verdad? Yo tengo una casa en construcción, una casa gigante, grande, pero eso fue un sueño de mi corazón. Pero fue algo, lo dejé a medio talle, ¿por qué? Porque tuve que tomar una decisión en un momento. O me enfoco en esto material, o me enfoco en el sueño de Dios para con mi vida. Si yo quiero vivir para Dios y agradar a Dios, voy a tener que muchas veces paralizar cosas o dejar cosas, amados, atrás. Con esto no le digo que quizá Dios ahorita, ¿verdad?, la termine o algo, porque tenemos que también entender que tenemos familia, ¿verdad? Y cosas que tenemos que ser responsables con eso. Entonces, amados hermanos, si yo quiero vivir conectado con Dios, voy a tener que ahora guardar mi corazón. Proverbios 4:23, que sobre todas cosas guarda tu corazón. Cuando usted guarda su corazón, escuche esto, amado, esta práctica, escuche esto. Guardar mi corazón es que en cada instante usted le va a tener que dar orden a su corazón. Ahora mismo usted puede estar pensando en la televisión, en esto, pero si usted, por encima de lo que está viendo, usted le dice, Señor, te alabo. Señor, te bendigo, Dios. Jesús, gracias. ¿Qué pasa? Que dentro de usted se está alimentando su espíritu. Cuando usted adora, dentro de usted se está alimentando su espíritu. Cuando usted vive en esta atmósfera, en este ambiente, usted vive bajo el ambiente de Dios, conectado con Dios. Pero si yo no le hago eso a mi corazón, es una práctica que al principio no es fácil, pero constantemente con el tiempo, nosotros vamos a entrar en una dimensión espiritual. Como conversó el versículo que yo leí, que el hombre espiritual discierne las cosas del espíritu, pero que el natural no la entiende. Pero ahí usted se convierte en una persona espiritual. Y dirá usted, ¿y es necesario yo ser espiritual? Bueno, Dios es espíritu, y si yo me llamo que yo soy hijo de Dios y Dios me dio un espíritu, es para que con mi espíritu yo conecte con Él. No puedo yo tener una vida natural, normal, si Dios es espiritual. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, para ya ir concluyendo el mensaje, si quiero vivir conectado con Dios, voy a meditar en la palabra de Dios. Voy a tener cánticos en mi corazón constantemente. Si yo no le doy orden a mi corazón que tenga esto en él, el corazón entonces me va a dar orden a mí y yo voy a ir atrás del corazón. El corazón te va a decir, ve a comer, usted va a ir a comer. El corazón va a decir, ve a trabajar. Ahora mismo hay muchos que
podemos estar aquí, ¿verdad? Pero podemos estar pensando a cuál restaurante vamos a ir a comer cuando salgamos. O la comida que vamos a comer. Porque mi corazón no está comprometido con Dios. Y por eso vivimos desconectados. Si usted quiere vivir rebosado en la presencia de Dios, dele orden a su corazón. Si usted quiere vivir rebosado de la presencia de Dios, conectado con Dios, dele orden a su corazón. No que su corazón le dé orden a usted. Cánticos en el corazón, una adoración constante. Señor, menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti. Mientras usted me está hablando en su mente, hágalo. Menos de mí, más de ti. Menos de mí, más de ti. Padre, menos de mí, más de ti. Te glorifico, te alabo. Y usted sabe lo que pasa cuando usted vive conectado con Dios así. Que usted no va a donde Jesús no le agrada. Escuche, que usted no habla lo que a Jesús no le agrada. Usted no habla con quien no tiene que hablar. Con quien le viene a dañar la atmósfera, usted lo discierne. Porque ya usted se convirtió en un tabernáculo donde habita la presencia de Dios. Y todo lo que es de oscuridad queda descubierto. Todo queda descubierto. Todo lo que viene del enemigo usted lo discierne. Porque ya usted no es un hombre natural, ahora es un hombre espiritual. Porque Dios es espíritu, yo soy hijo de Dios. Y tenemos que caminar en lo espiritual. A Esteban lo estaban apedreando, amados hermanos, lo estaban desbaratando a pedrar. A este hombre le estaban dando grandes pedradas, amados hermanos. Y él lo que dijo fue, no le tomen en cuenta este pecado. Y dice que los cielos se abrieron y él veía, amados hermanos, a la diestra del Padre. O sea, no importa por las cosas que usted, amado hermano, le estén pasando en su vida. Cuando usted vive bajo la dimensión espiritual, amado hermano, usted va a vivir una vida conectado con Dios y usted lo que va a tener misericordia en su corazón, va a tener amor en su corazón. Así que, amados hermanos, que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde y la gloria sea para Dios.